Vamos a comenzar a desarrollar un poco este tema de lo que Pichon-Rivière dio en llamar el cono invertido o también los vectores del cono invertido. Nuestra formación de psicólogos sociales en esta escuela consta de una didáctica que incluyen clases teóricas y posteriormente, después de cada una de ellas, un trabajo en grupo al cual le llamamos grupo operativo. El grupo operativo, tal como le hemos descrito, es una técnica, es un dispositivo que utilizamos en esta disciplina para denominar a los grupos que realizan una tarea concreta. En el caso de nuestra formación en EPSU, sería aprender psicología social. Pero lo que tiene de bueno esta escala de evaluación llamada vectores del cono invertido es que es aplicable en todo lugar donde haya grupos. Y el presente desarrollo pisoniano es de gran utilidad en los momentos de evaluación tanto de personas como de grupos, organizaciones y también comunidades. El cono invertido es pues un esquema de evaluación fácil de transmitir y de utilizarse en situaciones concretas y aplicable en todo lugar, como les decía, donde haya grupos. El doctor Enrique Pichon, a través de su trabajo y experimentación con grupos, constata la aparición sistemática y reiterada de ciertos fenómenos grupales y surge entonces en él la necesidad de categorizar estos fenómenos e intenta, a través de un gráfico, representar estas fuerzas que él ve aparecer en todos los grupos en que trabaja, ya sean terapéuticos, de aprendizaje, de reflexión, de discusión u otros. Las 6 fuerzas que mencionábamos y que aparecen en el cono invertido son la afiliación y pertenencia, la cooperación, la pertinencia, comunicación, aprendizaje y tele. Agrega más tarde también 3 elementos que serían la resistencia al cambio y ansiedades básicas que ocurren en todo proceso de aprendizaje o donde se instalan situaciones grupales, que sería el miedo a la pérdida o el miedo al ataque. Dice Pichon que si estos vectores se desarrollan, crecen, se fortifican, el grupo podrá realizar las tareas prescritas y marchará hacia el logro de sus objetivos. Pero por el contrario, si las fuerzas grupales, estas que mencionamos anteriormente, no se afianzan, el grupo perderá su tarea y su sentido. Entonces marchará a seguramente su disgregación. Pichon-Rivière toma entonces la figura de un cono para representar gráficamente las situaciones explícitas e implícitas, o sea, las que son visibles y no visibles en un grupo. Podríamos decir también que en un grupo hay 2 grandes tendencias: todo lo que tiende hacia el cambio y todo lo que tiende a impedir que ese cambio ocurra. En ese hacer, que es un organizador interno, necesidad, objetivo, tarea, que le da sentido a ese grupo, van a aparecer otros factores, otros vectores de fuerza, que se relacionan en última instancia con este aspecto central, que es la tarea para la cual están convocados. Vamos a explicar brevemente cada uno de ellos. Vamos a empezar por afiliación y pertenencia. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Por ejemplo, afiliación y pertenencia.
Si un grupo de personas se junta con el objetivo de ver un partido de fútbol, por ejemplo, y alguno de sus integrantes del grupo propone cambiar el motivo del encuentro y jugar a las cartas, va a suceder un pequeño conflicto. Podríamos decir que si hubo un acuerdo importante de que se juntaban a ver un partido de fútbol, el integrante que viene con el otro objetivo, o sea, jugar a las cartas, está en realidad afiliado a otro grupo, que no es este. En ese caso, ocurre un conflicto en el vector pertenencia, porque está afiliado al mismo grupo, a este, pero es un grupo con otra tarea. Entonces, esto va a generar un cortocircuito en el nivel de la afiliación y de la pertenencia. La pertenencia a un grupo no es algo que se da de una vez para siempre. Esto implica un proceso, implica también un tiempo y también un espacio. La pertenencia también es definida como la identificación con la tarea. Pigeon-Rivière la define en algún momento con el término responsabilidad, con el término de compromiso. En otro momento habla también de que podemos observar si un integrante de un grupo pertenece al grupo, ¿no? Si este integrante moja la camiseta, ¿no? Ese término de mojar la camiseta por el grupo y por su tarea. El otro vector es cooperación. La cooperación es la capacidad de articularse con otros para realizar una tarea. Es la contribución, aún silenciosa, a la tarea grupal, sobre la base, sí, de la existencia de roles diferenciados. Sería un cooperar con otros. Tiene que ver con sumar esfuerzos, con la capacidad de desarrollar roles complementarios y diferenciados, y está muy relacionada a la idea que cuanto mayor es la heterogeneidad de un grupo y mayor es la homogeneidad con respecto a la tarea, mayor es la productividad grupal. El otro vector, pertinencia. La pertinencia es la capacidad de centrarse en la tarea prescrita, o sea, para la cual están convocados. Es, por ejemplo, no irse por las ramas. En un grupo decimos que sus integrantes adoptan actitudes o conductas pertinentes cuando ellas tienen relación o tienen que ver con la tarea que el grupo se propuso. Por ejemplo, si la tarea es encontrarse a estudiar, conductas pertinentes serán leer, discutir e incluso preparar un café para que no se duerman. Bueno, seguimos con comunicación. La comunicación es un contexto que incluye un mundo de señales y que todos aquellos que se intercomunican saben codificar y decodificar de la misma manera. La comunicación que se da entre los miembros de un grupo puede ser verbal o preverbal a través de gestos. Un concepto clave en el proceso comunicacional es el concepto de ruido. Ruido es todo aquello que interfiere en una comunicación y consideren que pueden ser ruidos internos, o sea, del individuo, o también ruidos grupales, que tiene que ver con los vínculos dentro de ese grupo. El ruido se puede instalar en cualquier parte de este circuito comunicacional y produce cortocircuitos que alteran la función de la comunicación, o sea, malentendidos, sobreentendidos. Por ejemplo, cuando se supone un significado de algo que no se explicita y se produce, por lo tanto, un malentendido. Con esto de la comunicación, también les voy a dar algunos ejemplos, ¿no?
que tiene que ver con los tipos de comunicación en los grupos. Miren, son cosas que ocurren en todos los grupos. Por ejemplo, cuando un integrante se comunica a todos, se puede constituir también como un líder, ¿no? Un líder de la tarea. Cuando todos van contra uno, ese uno se transforma en un chivo, ¿no? Como que están chivando, todos contra uno. Cuando dos o más hablan entre sí y excluyen al resto, esto es que se constituye un subgrupo, ¿no? Dentro de lo grupal se constituye un subgrupo entre dos o tres. Cuando todos hablan entre sí, sin escucharse, ahí lo que pasa es que se está produciendo o se va a producir un caos. Ahora bien, ¿qué sería lo ideal? Es cuando todos hablan, cuando todos participan, con todos, y se respetan y se escuchan. Uno habla con todos y se escuchan. ¿Esto qué es? Es buena comunicación. Y todas estas son algunas cositas que ocurren en los grupos si lo miramos desde el vector comunicación. Por supuesto que hay muchos más elementos a analizar y ver dentro de lo que es un grupo. No quiere decir que en todos ocurra lo mismo, pero en algún momento de ese proceso que se realiza durante un tiempo y un espacio, algunas de estas cositas pueden aparecer. Lo nuestro sería corregir esas cositas, tratar de que el grupo corrija haciéndoselas ver para que se den cuenta y se puedan escuchar, que se puedan respetar, que haya tolerancia a la diferencia. Bueno, vamos a ir con el otro vector, aprendizaje. El aprendizaje, como ustedes ya lo habrán visto en alguna ficha por allí, es la apropiación instrumental de la realidad para transformarla y transformarse uno mismo. Dice Pichon-Rivière que este proceso de aprendizaje se da sobre el riel de la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que para que haya aprendizaje tiene que haber buena comunicación. El aprendizaje tiene que ver con la capacidad de articular información previa con información nueva. La posibilidad de vincular lo que se va a conocer, además, también con lo que ya se conoce. Si bien lo que se va a conocer agrega o contradice cosas que ya sabíamos, ¿no? Pero el poder establecer esa comparación, esa articulación, nos permite hacer esa adecuación de lo nuevo, ¿sí? El último vector dentro de lo que se llama el cono invertido, creado por el doctor Enrique Pichon-Rivière, habla de un vector al cual él lo tomó del psicodrama y se llama Telé. Telé es la disposición positiva o negativa para trabajar con un miembro del grupo o con un grupo todo, ¿verdad? La Telé está muy vinculada a un fenómeno grupal que es el del clima grupal, o sea, esa disposición emocional positiva o negativa para trabajar con otros, ¿verdad? Bueno, pero no solo estos vectores, también podemos analizar que tenemos dentro de todas estas herramientas algunos vectores más, ¿no? Como por ejemplo considerar la actitud de un integrante ante el cambio o la actitud del grupo ante un cambio. Como ustedes saben, toda tarea, toda elaboración de un objetivo implica siempre obstáculos. Es necesario, para que la tarea se realice y para que haya un buen clima, elaborar esos obstáculos para alcanzar los objetivos. Esa elaboración es parte también fundamental de la tarea que un grupo realiza,
sería lo que nosotros llamamos lo implícito, ¿verdad? La tarea y los obstáculos que aparecen en la misma pertenecen a todos los campos de los vectores posibles. Estos vectores a los cuales me refería, de lo que se dio a llamar vectores del cono invertido, permiten preguntarnos siempre durante un proceso grupal y hacernos preguntas y también sobre la inclusión que viene realizando cada uno de sus integrantes en un proceso, ¿verdad? Esta es una escala de evaluación, como yo les decía, de procesos individuales. Podemos evaluar individuos en su proceso dentro de un grupo, podemos evaluar grupos y también, como les decía, organizaciones, instituciones o comunidades. O sea que nos sirve para evaluar y además para establecer un diagnóstico y en base a esto realizar posteriormente o elaborar una estrategia con una táctica, utilizando técnicas, obviamente, teniendo en cuenta la logística, ¿no?, humana con la cual contamos. Se puede decir que si algo no anda bien en algunos de estos vectores, vamos o podemos mirar al vector anterior. Les doy un ejemplo. Si vemos que en la tele, allá abajo, la última para nosotros, ¿no?, dentro de lo que es la gráfica del cono invertido, tele, si vemos que algo, la tele no funciona, ¿no?, que hay un integrante que no puede trabajar con otro, realizar una tarea con otro. Si acá encontramos algún caso así, lo que vamos a tener que remitirnos es al vector anterior, al aprendizaje. Quiere decir que algo no aprendió. Y si algo no aprendió, vamos más arriba, a la comunicación. Aquí capaz que no está funcionando bien la comunicación. Pueden haber malos entendidos, pueden haber sobreentendidos, y eso, entre otras razones, puede ser el motivo por el cual esté pasando esto que les comentaba, de que la tele en un integrante como que algo no está funcionando bien. De la misma manera del otro lado de la gráfica, ¿no?, tenemos allí abajo la pertinencia. Si vemos que no es pertinente lo que se habla con la tarea para la cual se juntaron, ¿no? Si vemos que si la tarea, como les decía, era ver un partido de fútbol y no se realiza ese objetivo, bueno, diremos que bueno, lo que estamos haciendo no es pertinente con el motivo por el cual nos juntamos. Si falla la pertinencia, ¿no?, miremos al vector de más arriba. Nos vamos a encontrar con la cooperación. Quiere decir que algo no está cooperando para que se logre el objetivo. Y muchas veces hasta tenemos que remitirnos un poco más arriba a la pertenencia, ¿no?, y decir, entonces capaz que habría que ver si está fallando el vector pertenencia, ¿verdad? Entonces, como que nos sirve todos estos vectores, entre otras cosas, para evaluar, para diagnosticar y realizar estrategias para corregir lo que no funciona en un individuo, en un grupo o en una institución o comunidad. Bueno, la dejamos por acá.